Un 3 de abril de 1991, en estos espacios de la Universidad Central de Venezuela, estudiantes desarrollaban una protesta exigiendo presupuesto digno. Y fue asesinada Belinda Álvarez, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. 2 años y medio después, un obrero de esta universidad con quien tuve el gusto de trabajar, Sergio Rodríguez, fue asesinado el 27 de septiembre de 1993. 2 universitarios asesinados exigiendo derechos. Desde el 2013 hasta ahora, 281 personas han sido asesinadas en el contexto de protestas en Venezuela. La represión del pasado y la represión del presente refleja que en Venezuela no ha existido una política democrática para atender la protesta social. Hoy estaremos conversando con Desiree Álvarez, hermana de Belinda. Desiree, un gran placer tenerte en el programa Son Derechos. Cuéntanos quién era Belinda Álvarez, qué edad tenía al momento en que lamentablemente fue asesinada. Buenos días, Marino. Belinda tenía 25 años, aún no había cumplido los 26, tenía 25 años cuando quería salir a la calle a solicitar, a pedir, a exigir un presupuesto justo para esta universidad que tanto amaba. Ella, como bien lo has dicho, presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, ese era su mayor deseo, el cambio de esto, no solamente de la universidad, yo creo que de todos nosotros, pero desde adentro ella luchó porque la escuela también cambiara, por tener un pensum acorde a nuestras realidades, a la realidad que vivía en ese momento hace 32 años, Marino. Y lamentablemente una bala cegó su vida y no solamente cambió la vida de ella, cambió la vida de todos, cambió la vida de sus familiares y cambió la vida de muchos que veían y que siguieron viendo el movimiento estudiantil como una forma de protesta y de manifestar el deseo de cambio, el deseo de hacer de nosotros una vida mejor. Eso fue parte de lo que ella quería y lamentablemente las fuerzas represivas no lo permitieron. Estaremos hablando con Desiree Álvarez sobre la vida de Belinda, sobre el movimiento estudiantil y sobre el uso excesivo de la fuerza ante las manifestaciones pacíficas en el país y las cientos de víctimas que ha dejado la represión en Venezuela durante varias décadas. Los espacios de la Universidad Central de Venezuela han sido espacios de lucha. Nos encontramos en la plaza del rectorado de la Universidad Central, donde ha habido grandes concentraciones de estudiantes, de profesores, de empleados universitarios y donde el movimiento estudiantil ha protagonizado importantes luchas. Belinda fue una de esas líderes del movimiento estudiantil. Fue, como dijimos ya, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué recuerdas tú de ese liderazgo de Belinda? ¿Qué te comentaba ella siendo presidenta del Centro de Estudiantes? ¿Cuáles eran las dificultades que tenía? ¿Cuáles eran los riesgos que ella podía ver siendo dirigente estudiantil en esa época, 1991? Fíjate, son muchas preguntas en una sola, ¿no? Pero Belinda realmente creo que nunca tuvo miedo, nunca vio el peligro, no lo vio. Se vio siempre rodeada de mucha gente, de muchos compañeros. Era un movimiento estudiantil activo, era un movimiento solidario, era un movimiento que se acompañaba día y noche y yo creo que no tuvo miedo nunca, siempre pensando lo voy a hacer, lo vamos a lograr, vamos a llegar hasta allá. Fíjate que Belinda no solamente era estudiante y presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social,
sino que ella trabajaba en el clínico. Y en el clínico ella también no trabajaba en cualquier área, trabajaba en área de enfermedades contagiosas. Y recuerdo que yo decía, más peligro tienes en el hospital de contagiarte de una enfermedad que de salir a la calle. Y ella decía, pues sí, de repente es más peligroso el trabajo que estoy haciendo en el clínico, imagínate. Ella hizo un trabajo como que de hormiguitas dentro de la Escuela de Trabajo Social, buscando siempre la mejora, como que de adentro hacia afuera. Por eso primero la vemos como estudiante de trabajo social y luego como una estudiante universitaria. Pero las cosas, cada vez los ánimos más caldeados, de repente, si recordarán, era una época en que se hablaba, imagínate, de corrupción, de autoritarismo, de impunidad. Hablando de impunidad, se investigó la muerte de Belinda. Mira, se hizo el intento por investigar, pero a Belinda no le dispararon una bala. Una bala es, no sé, como una huella de dónde sale, ¿no? Que tiene ciertas marcas y puedes tú determinar de qué arma sale. No, a Belinda le dispararon un guáymaro, que es como una metra de plomo, que es imposible determinar de dónde sale. Sin embargo, se suponía que se sabía que en la Plaza Allende había un número de funcionarios de la metropolitana, un número limitado, dijéramos, no sé, 30, 40 funcionarios, en los cuales se podía hacer, yo no recuerdo el nombre, eso que haces como que cierras el número de personas que vas a investigar. Y bueno, por ahí comenzaron y te voy a decir que en esa época tuvimos la suerte que no la tienen hoy en día, y perdona que me venga ahora, que tuvimos dos fiscales que se abocaron al caso, dos fiscales que me acompañaron incluso, y valga, no sé si quieres que te nombre ahorita lo que pasó sí. 2 días después de su entierro. Se hizo una marcha gigantesca donde se concentraron varias universidades pidiendo precisamente el control del uso de armas de fuego, y esos dos fiscales nos acompañaron en la marcha. Esos dos fiscales no solamente nos acompañaron, llegaron hasta la fiscalía para apoyar el manifiesto que se estaba entregando. No sé si quieres que también continúe diciéndote sobre esa situación. Nos acompañaron las autoridades de la universidad en esa marcha. Hubo un respaldo del movimiento estudiantil, de las autoridades, de las instituciones para entregar un manifiesto. ¿Hubo algún detenido de la Policía Metropolitana? ¿Alguien se pudo ser identificado como presunto sospechoso de haber causado la muerte? Te digo que recuerdas que en esa época se trabajaba el sumario. Sin embargo, tuve una relación cercana con la fiscal. No sé si sería empatía, pero estuvo muy cercana a mí y me dijo, hay 2 personas de los cuales tenemos grandes pruebas de que ellos estaban por la situación, por la forma, por la trayectoria, por el ángulo y todo, de que estas personas son los posibles. Pero al final nunca se les procesó, nunca se les juzgó. Incluso, ¿hubo impunidad? No, hubo impunidad. Fíjate, deciré, muy cerca de acá, detrás de acá, tenemos a la Federación de Centros Universitarios. Detrás de la Federación de Centros Universitarios, en el estacionamiento, trabajó Sergio Rodríguez, que fue asesinado 2 años y medio después. En la avenida Universidad, en una protesta también exigiendo presupuesto universitario. El caso de Sergio también quedó impune. Hemos tenido 281 personas asesinadas desde que Nicolás Maduro asumió el poder en el contexto de protestas. La gran mayoría de estos casos han quedado impunes.
tú eres una víctima del sistema de justicia venezolano, porque tampoco en el asesinato de tu hermana hubo justicia. ¿Qué mensaje le das tú a esos familiares que desde tiempos atrás y en los actuales momentos están exigiendo justicia? ¿Cómo te sientes tú como persona de que el sistema de justicia no te haya dado respuesta? Fíjate, esa bala no solamente mata a mi hermana, esa bala nos rozó a todos en la familia. Mi mamá estuvo 3 meses hospitalizada en un centro psiquiátrico. Mi mamá no fue al entierro de mi hermana. Mi papá tuvo una crisis hipertensiva y estuvo hospitalizado. Yo hoy, 32 años después, la nombro y se me quiebra la voz. Nada me la va a devolver. Pero qué diferente sería si yo supiera que alguien había sido juzgado por su muerte. Porque fue un asesinato, no fue un accidente. Fue un asesinato, le dispararon en la cabeza. Tuvo 11 días en coma, nunca recuperó la conciencia. Y después de marchar, de pedir, de exigir cambio, no al uso de armas de fuego, las manifestaciones estudiantiles, bueno, hoy lo podemos ver mermadas por el miedo, por el terror, porque hay impunidad, porque nunca va a haber justicia, y es lo que uno siente, que nunca va a haber justicia, que nada va a cambiar, que los sistemas siguen siendo los mismos, porque podemos hablar de los años 60, 90, 2000, 2017, donde hubo 27 jóvenes asesinados. Podemos hablar de Juan Pernalete, de David Vallenilla, podemos hablar de Juan López Manjares, podemos hablar decir muchos nombres. Y los padres, y los hermanos, y los hijos, porque algunos ya jóvenes tienen hijos, y los hijos que no tuvieron. Por cierto, hablando de muy jóvenes, ese 3 de abril, cuando los estudiantes protestaban, habían convocado una concentración, no solamente para exigir presupuestos, sino que coincidía casualmente ese día con el asesinato de un estudiante de la Universidad Simón Bolívar. ¿Te recuerdas el nombre de ese Sí. estudiante? Y si no me equivoco, tenía apenas 17 años. 17 años, Gonzalo Jaurena, acababa de salir de educación media. Fue un 4 de abril el asesinato de Gonzalo, y todo coincidía fue en 1989, para solicitar, para pedir, y eso era lo que hacía pensar que esta concentración aquí, porque estaba latente la muerte de Gonzalo Jaurena, no iba a ser reprimida. O sea, siempre la confianza de que puedes salir a manifestar. Es la confianza que tiene el joven, incluso el escudero, que se pone un cartón y sale a las calles a pedir por la defensa de sus derechos humanos, por la defensa de la dignidad humana, de que es inmune a la represión. Pero fíjate que... Y entonces Gonzalo, exactamente, cae, por cierto, en La Vega. Y ese año se conmemoraba, pues. Y bueno, pasa lo que tú acabas de decir, coinciden las fechas. Represión en el pasado, represión en el presente, pero quizás hay alguna diferencia. En el presente, algunos familiares eran organizados. Por ejemplo, tenemos Alfaví Venezuela, que está conformada por familiares de personas que fueron asesinadas en la represión de 2017. 143 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas del 2017. Y los familiares se organizaron, los familiares han estado exigiendo justicia. Tenemos hoy una Fiscalía de Corte Penal Internacional que está investigando, una Corte Penal Internacional, una misión de determinación de hechos. A esos familiares de Alfaví, porque tú eres una víctima como ellos,
¿qué mensaje les da? ¿Tú crees que perseverando en su lucha se puede lograr justicia? Fíjate que yo personalmente agradezco a Provea que en esa época, en ese 1991, me acompañó en la denuncia. Hoy estás 32 años después, está Provea aquí a mi lado también. Yo sentí que sola no podía, pero estamos hablando, Marino, que en aquella época era mi hermana, no eran 100 estudiantes asesinados, era mi hermana, no eran grupos de familiares, si acaso mi núcleo familiar. Hoy en día es tanta la represión, es tanto el abuso de poder, es tanta la impunidad que es necesario organizarse. Y hoy día yo creo que es parte de lo que yo digo que debe ser el legado de Belinda. Hay que creer, hay que unirse, hay que perseverar, hay que denunciar, hay que seguir sin descansar, porque ya tú lo dices, la Corte puede ser, ojalá que nos escuche y se den cuenta, porque esto no es casualidad, esto es una política de Estado. Y las políticas de Estado de terrorismo, represivas, no pueden callarse y no puede, el mundo no puede cegarse y hacerse el que no ve, porque es a la vista de todos, los fallecidos no se esconden. Estamos hablando de Belinda, pero yo quisiera que habláramos ahora de Desiree. Quisiera que habláramos de Desiree porque a pesar del asesinato de tu hermana, tú también fuiste y eres una luchadora social. No te dejaste arropar por el miedo, levantaste tu voz, sigues levantando tu voz. Creo que eres un ejemplo de ese tipo de personas que a pesar de haber tenido tanto dolor al lado y llevarlo todavía a cuestas, levantas la voz y sigues luchando por un mejor país. ¿Quién es hoy Desiree Álvarez, la hermana de Belinda? Mira, yo creo que ese 16 de abril de 1991, el día de la marcha, yo la encabecé con una bandera negra. Yo creo que ese día yo dije, esto no se acaba aquí y yo no es que voy a seguir ningún legado, yo no soy Belinda, por supuesto, pero no me puedo esconder ante tanta impunidad y ante tanta justicia. Y es verdad, mira, yo iba caminando por Sabana Grande en esa época, yo creo que serían unos meses después, y una persona se me acerca y me pasa el brazo y me da un golpe en la cara y me dice, ¿tú le quieres dar otro susto a tu mamá? Yo llegué aquí con la cara hinchada y cuando me preguntan cómo era, y yo dije, no sé, parece un malandro, y me dice, era un policía. Entonces, pues yo no tuve miedo y salí, no salgas sola, claro que salgo sola, y salgo gritando, y salgo luchando, y es el ejemplo que quiero dejarle a mis hijos y a mi nieto, y es lo que yo hago cuando me paraba frente a un salón de clase. Cada vez que veía a un muchacho le decía, ¿sabes que eres tú un estudiante? ¿Sabes que necesitas tú pelear por tu pasaje estudiantil? ¿Cómo es posible que hoy no existe el pasaje estudiantil? Eso a mí me sorprende. ¿Cómo es posible que tanta lucha por defender lo que es tuyo lo dejes morir? ¿Cómo es posible que suba el pasaje y no suba un salario y estemos callados hoy? No estamos callados, por supuesto. La sociedad civil, esta que manifiesta, sale pidiendo lo que deberíamos los estudiantes también acompañar. Pero este terrorismo que sembró es muy fuerte. Y esta diáspora fue producto de eso. Nuestros jóvenes se fueron. Estamos ya casi finalizando el programa y quiero que mirando las cámaras tú le digas a quien te está viendo en este momento cómo debe ser la lucha
para que haya justicia y cómo debe ser el proceso para que la gente se siga organizando por un mejor país. ¿Y qué mensaje le das tú a las autoridades, a esas autoridades que siguen disparando a los manifestantes que reclaman derechos? Qué pregunta tan difícil. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es estar organizados. Es compartir el dolor y compartir la injusticia y compartir el deseo porque las cosas cambien unidos. Yo realmente, de verdad te lo digo, no tengo nada que decirle a las autoridades. Nada, nada. Yo creo que la verdad es que ante un régimen sordo, ciego, yo creo que lo mejor es seguir unidos nosotros y tratar de vencer. Para mí, ese es mi gran deseo. Lamentablemente, yo podría decir que yo hubiese querido, de verdad, que la placa que hoy vimos hubiese sido la frase que hoy dijera: Belinda fue la última estudiante asesinada. Así que, ¿qué le puedo yo decir a una autoridad, a un tipo de poder? Nada, nada. Totalmente comprensible. Muchas gracias, Desiree. Gracias. Desde este mural, homenaje al obrero y estudiante Sergio Rodríguez, mural creado en 1999, despedimos hoy Son Derechos. En la dirección general, Licé González. En la dirección ejecutiva, Oscar Calles. En las redes sociales, Daniel Rodríguez. En la producción general, Eduardo Herrera. Detrás de las cámaras, Sergio González. Y habló para ustedes Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de PROE.